Cordial saludo, profesor Álvaro Castrillón y estudiosos del aula virtual. Mi nombre es Luis Gabriel Niño, estudiante de la especialización en Gerencia del Talento Humano. En esta oportunidad vamos a dar respuesta a la actividad número 1 del módulo Estructura Organizacional. Vamos a tocar temas como lo son la estructura, las funciones y los procesos dentro de la gestión del talento humano. Organización. Una organización solamente puede estar compuesta por personas, tareas y administración. Cuando nosotros hablamos de esa organización, estamos haciendo referencia a una estructura sistemática que conlleva el cumplir o el alcanzar unos objetivos previos. Una organización solamente puede existir cuando tenemos personas que se comunican e interactúan entre sí y están dispuestas a actuar de manera coordinada para alcanzar su misión o para alcanzar el logro mancomunado definido desde la estrategia de la organización. También es importante tener en cuenta que las organizaciones funcionan mediante una serie de normas políticas previamente establecidas para el cumplimiento de unos objetivos. Las organizaciones pueden ser lineales, que son aquellas que se definen por una estructura. De hecho, la organización lineal es la más antigua de todos los modelos organizativos y está definido en esa jerarquía en donde solamente la toma de decisiones y el mando está asumido desde una estructura jerárquica, desde una estructura autocrática. Es importante también tener en cuenta que la organización funcional es aquella que divide el mando a través de supervisores o coordinadores de área. Estas personas son las responsables por la ejecución de unas actividades de un grupo de personas específico dentro de la organización y son los responsables de dar gestión y resultado a su actividad o a su proceso específico dentro de la organización. Tenemos la organización de línea o staff, que es donde se concentra o se especializa el mando en una persona concreta dentro del área. Entonces, ese staff es un especialista que se encarga de un proceso o de un resultado concreto. Tenemos las organizaciones centralizadas, que son aquellas donde la toma de decisiones se concentra principalmente en la dirección general o en la alta dirección. Y tenemos las descentralizadas, que es donde la toma de decisiones, pues como su palabra lo dice, está fragmentada por cada una de las áreas estratégicas de la organización. La estructura organizacional. La estructura organizacional es todo el juego de roles que existen en el componente humano de la empresa. Entonces cada persona es aquella que asume un papel y se espera que lo cumpla con un rendimiento y una productividad eficiente. Entonces podemos poner el caso de una constructora. Tenemos que la estructura organizacional está definida por operaciones, que está compuesta por los ingenieros civiles, el componente humano que construye. Tenemos la parte comercial, que son los responsables de vender esos apartamentos o esos proyectos urbanísticos, y tenemos la parte administrativa o financiera, que son los responsables de direccionar de una manera estratégica la administración de esos recursos para lograr, pues obviamente definir un trabajo y alcanzar unos objetivos que finalmente son, pues obviamente la venta de esos proyectos. Entonces la estructura organizacional está compuesta por esos roles que se definen dentro de la empresa. Tenemos diferentes tipos de estructura. Tenemos la estructura divisional, que son aquellas empresas que tienen varias líneas de productos. Entonces, digamos que las empresas, al tener varias líneas de productos, deben tener una mini estructura funcional de manera propia. Por ejemplo, el grupo Nutresa, que es una empresa compuesta por varias empresas que producen diferentes alimentos, y que cada una de esas marcas que componen ese grupo Nutresa pues tienen una estructura funcional propia, o sea, un departamento comercial, un departamento de gestión humana, una gerencia, un departamento de ventas. Entonces digamos que están compuestas de esa manera. Tenemos la estructura holding, que es donde digamos que cada actividad empresarial tiene un manejo pues independiente. O sea, digamos que es un componente estructural independiente, pero que hace parte de ese grupo. Entonces, digamos que son varias empresas que dependen de un mismo nombre, pero que obviamente tienen una estructura
totalmente independiente en la toma de decisiones. Tenemos la estructura horizontal, que pues es aquella donde los empleados son más empoderados en ese sentido, porque digamos que la dirección está más en contacto con la primera línea. Entonces los mandos altos tienen una mayor interacción con su componente humano de los mandos bajos. Tenemos la estructura matricial, que son aquellas estructuras donde el trabajo se genera solamente por un proyecto. Entonces tenemos, por ejemplo, la calzada Bucaramanga-Bogotá, y entonces el componente humano que va a desarrollar ese proyecto de esa calzada, y se terminó el proyecto y se disolvió esa estructura. Entonces solamente es por proyectos. Tenemos la parte de funciones y procesos. Entonces, la gestión por funciones se basa principalmente en el formato vertical. Entonces, cuando hablamos de funciones, estamos hablando de una fragmentación de la empresa por áreas. Entonces, es donde la empresa se divide en áreas específicas. Entonces, área de talento humano, área de ventas, área financiera, área de operaciones, sí, específicamente. Digamos que es la más antigua, o es el modelo por funciones más antiguo. Y tenemos la gestión por procesos. La gestión por procesos, pues obviamente, digamos que para mí, considero que facilita muchísimo la parte estratégica. ¿Por qué? Porque nos da una mayor eficiencia y una mayor eficacia en la gestión del talento humano. Cuando nosotros hablamos por proceso, estamos hablando de que dentro de una actividad interactúan varios componentes de la organización. Entonces tenemos los procesos de negocio, que son, digamos que aquellos procesos estratégicos también, y los procesos de apoyo. Entonces, los procesos de negocio son todo el reflejo que la empresa tiene para con sus clientes, para con su cliente interno, para con su cliente externo. Tenemos el proceso estratégico, que está definido por la toma de decisiones, y el proceso de apoyo, que pues obviamente son el componente que desarrolla cierta actividad temporal o momentánea. El entorno de las organizaciones. El entorno de las organizaciones está también definido por un ámbito legal, un ámbito económico y un entorno global administrativo, que conlleva todas las series de condiciones o variables que pueden definir, digamos que el actuar de una organización. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan las estructuras organizacionales? En primera medida, la comunicación. Entonces, cuando no existe una correcta comunicación en esa estructura organizacional, pues obviamente no se llega a un logro mancomunado de objetivos, no se logran definir unas estrategias y unas actividades previas. También, desde la gerencia estratégica, es muy importante que el gerente de talento humano defina o tenga claro dentro de la estructura unas actividades. Entonces, es importante que dentro de esas actividades esté la administración del capital intelectual. Entonces, en esa toma de decisiones, en dónde se debe colocar ese talento humano, en dónde se debe ubicar esas personas para el logro de objetivos y el cumplimiento de objetivos finalmente definidos. También, la cadena de mando es muy importante. ¿Por qué? Porque es aquella que parametriza o se parametriza dentro de la estructura organizacional. Entonces es donde se logra desde la gerencia del talento humano definir las funciones, las tareas, el puesto de trabajo, las actividades, todo lo que se debe desarrollar concretamente en ese puesto de trabajo, y incide directamente en la productividad y también en la propia estructura y cultura organizacional. También la tecnología va ligada a la estructura organizacional en esa transferencia de conocimiento en primera medida, y también en la productividad que se obtiene por parte del capital humano. Entonces, cuando existe una interacción correcta entre la tecnología y el capital humano, se aumenta la productividad, y de la misma manera también se genera una transferencia de ese conocimiento a cada uno de los colaboradores de la organización. También el crecimiento exponencial. Si la organización está en continuo crecimiento, el director de talento humano tiene que tener claro que también su plantilla debe crecer proporcionalmente. No puede crecer la empresa y el capital humano tampoco crecer, o no puede desarrollarse la organización en el mercado y el capital humano permanecer en su mismo estado. Entonces, digamos que eso también influye en la estructura organizacional, el crecimiento continuo. Tenemos la estructura organizacional por áreas, como lo vemos en este ejemplo. Está definida por cada una de las áreas de la organización, y cada una tiene una responsabilidad dentro de esa jerarquización.
Tenemos la estructura por procesos. Entonces la estructura por procesos es donde cada uno responde por su actividad, pero va relacionada con el otro. Entonces mercadotecnia va relacionada con publicidad, publicidad va relacionada con los eventos y los eventos van relacionados con la venta. Recursos humanos va relacionado con el reclutamiento, ese reclutamiento va relacionado con la selección y esa selección va relacionada con la contratación y posterior el pago de nómina a los colaboradores. Entonces así más o menos funciona el tema de la estructura por procesos, que se define solamente en un resultado concreto y que se relaciona en toda la línea pues, estructural. Muchas gracias.